Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de la civilización griega, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de la cultura griega, su economía, su sociedad y la vida cotidiana, así que sin nada más que agregar comenzamos de una con el tema. El desarrollo de la cultura griega se basó en una próspera economía, primero la agricultura, segundo la ganadería, tercero la artesanía y cuarto el comercio. La agricultura fue la principal actividad y la realizaban en los valles, donde se cultivaba la trilogía mediterránea, es decir, trigo, olivo y vid, además de hortalizas y frutas. La ganadería se practicaba en las zonas montañosas y se centraba en la cría de ovejas, cabras, cerdos, bueyes y caballos. La artesanía se desarrollaba a mano en pequeños talleres. La producción se centraba en la elaboración de tejidos, cerámicas, armas y herramientas. Respecto al comercio, esta actividad alcanzó un notable crecimiento, especialmente en las polis próximas al mar y sobre todo a partir de la colonización del Mediterráneo. Las relaciones comerciales se realizaban entre los propios griegos en el mar Egeo, pero también con regiones más alejadas como Egipto, Mesopotamia o Italia. La sociedad griega era muy desigual, no todos los habitantes de las polis eran ciudadanos y por lo tanto no gozaban de los mismos derechos. Por ello sobresalieron los siguientes grupos sociales, primero los ciudadanos, luego los extranjeros y de última los esclavos. Los ciudadanos eran los varones, nacidos de padres libres en la polis, constituían una minoría de la población pero con notable protagonismo. Entre ellos sobresalían los grandes propietarios de tierras y los ricos mercaderes. Los extranjeros eran aquellas personas que residían en una polis pero no habían nacido en ella. Eran numerosos y aunque tenían la condición de libres no eran considerados ciudadanos. En el último grupo estaban los esclavos, estos pertenecían a poderosos amos. Muchos procedían de capturas en guerras, pero también se convertía en esclavo quien nacía de padres esclavos o quien no podía pagar sus deudas. Eran muy numerosos y realizaban los trabajos más duros. Respecto a la vida cotidiana, la máxima autoridad familiar era el padre, del cual dependían los hijos y la esposa. El padre dirigía el culto a los difuntos, los negocios y las actividades económicas. Los varones de familias acomodadas asistían a la escuela o estudiaban con profesores particulares. A los 18 años se convertían en éfobos, jóvenes que realizaban el servicio militar antes de ser considerados adultos y ciudadanos en pleno derecho. Respecto a la mujer, ella permanecía bajo la tutela del varón. Las mujeres carecían de derechos políticos y se dedicaban al trabajo doméstico. Tenían un lugar reservado en las viviendas, el gineceo, diferenciado del espacio de los hombres que era el ladrón. La formación cultural de la mujer era muy reducida, no iba a la escuela y sus conocimientos se limitaban a tareas domésticas, a algo de lectura, a la escritura o a la música. Respecto al vestido y al alimento, los varones llevaban una túnica o chitón y se cubrían con un manto, llamado el imatión, para abrigarse. Las mujeres llevaban una túnica llamada el peplo, anudada a la cintura y en ocasiones también un manto. El calzado consistía habitualmente en sandalias. La alimentación era de tipo mediterránea, es decir, a base de cereales, verduras, queso, huevos, aceitunas y fruta. Las personas con recursos económicos se permitían una dieta más variada y consumían habitualmente carne y pescado. La herencia cultural griega es enorme por lo que se afirma que Grecia es la cuna de la civilización occidental. Los griegos fueron los primeros en tratar de explicar el mundo mediante la razón. Ello significó el nacimiento de la filosofía. Entre las principales figuras cabe mencionar a Sócrates, Platón y Aristóteles. También dieron un gran impulso a las diferentes ramas del conocimiento, como en las matemáticas en las que destacaron Pitágoras o Tales de Mileto, en la física con Arquímedes, en la medicina con Hipócrates, en la geografía de Erastóstenes o en la historia con autores como Heródoto y Tucídides. En el siglo III a.C. el geógrafo griego Eratóstenes calculó el tamaño de la esfera terrestre con un error de solo 440 kilómetros. Se adelantó tanto a su tiempo que Cristóbal Colón 1700 años después emprendió su viaje a América con serias dudas sobre si la Tierra era plana y pensando que su tamaño era mucho menor. En la literatura los griegos cultivaron diversos géneros. En poesía se destacaron Homero, el poeta épico, autor de la Ilíada y la Odisea. También destacaron Píndaro y Safo de Lesbos. Los griegos fueron los inventores del teatro y sus obras se siguen representando en nuestra época. Dos fueron los géneros teatrales creados en Grecia.
la tragedia y la comedia. La tragedia en la que se mostraban los grandes sentimientos y conflictos humanos. Renombrados autores del género de la tragedia fueron Esquilo, Sofocles y Eurípides. La comedia se trataba de representar de forma satírica los aspectos de la vida cotidiana. Se destacó sobre todo Aristófanes. Los griegos practicaban una religión politeísta con dioses de aspecto y rasgos humanos, aunque inmortales y con poderes sobrehumanos. Creían que los dioses vivían en el monte Olimpo, presididos por Zeus, dios supremo. Junto a él figuraban otros dioses como Hera, su esposa y diosa de la familia, Afrodita, diosa de la belleza y del amor, Poseidón, dios del mar, Atenea, diosa de la sabiduría, Apolo, dios de las ciencias y de las artes, entre otros. Cada ciudad estaba protegida por una divinidad a la que se le rendía culto oficial mediante sacrificios o grandes procesiones como la de las Panateneas en Atenas. Los griegos creían también en la existencia de héroes, hijos de dioses y humanos. Entre ellos tuvo especial fama Hércules, poseedor de una fuerza sobrehumana. El culto religioso se realizaba en los templos y comprendía oraciones y ofrendas. También disponían de oráculos mediante los que se obtenían respuestas de las divinidades. Periódicamente se organizaban competiciones deportivas en honor de los dioses, como los Juegos Olímpicos celebrados cada 4 años. Estas ceremonias eran panhelénicas, es decir, que a ellas pues acudían las personas de todas las polis, lo que le daba un carácter unitario a la civilización griega. La arquitectura griega tuvo las siguientes características. Primero, era dintelada o arquitrabada. Los griegos no usaron el arco o la bóveda, sino que sus construcciones se basaban en la unión de elementos horizontales y verticales, lo que recibe el nombre de dintel o arquitrabe. Segundo, utilizaban como medida al ser humano. A diferencia de otras obras arquitectónicas como la egipcia o la mesopotámica, las arquitecturas griegas renunciaban a la monumentalidad y realizaban edificios adaptados a las proporciones humanas. Tercero, buscaban la belleza y la perfección matemática. Para ello se construían edificios resultantes de cálculos cuyo objetivo era conseguir la armonía de las formas. En esta búsqueda de la armonía diseñaron los órdenes arquitectónicos, es decir, formas preestablecidas para situar los diferentes elementos de la fachada. Los griegos crearon 3 órdenes arquitectónicos, el dórico, el jónico y el corintio. Los principales edificios griegos fueron los templos, que se trataban de edificios rectangulares rodeados de columnas que fueron considerados la morada del dios al que estaban dedicados. El templo más importante de la ciudad de Atenas era el Partenón, que era dedicado a la diosa Atenea. Respecto a la escultura, los griegos otorgaban gran protagonismo al ser humano, por ello representaban la escultura siguiendo un ideal de la belleza basado en el equilibrio y en la proporción de las formas. Sin embargo, la escultura griega evolucionó hasta la perfección a través de diferentes etapas. En la época arcaica, que abarcó el siglo VIII al siglo VI a.C., las figuras eran rígidas e idealizadas, los rostros eran inexpresivos y representaban un tipo de gesto llamado sonrisa arcaica. Los cabellos se trataban de forma geométrica. En la época clásica, que abarcó los siglos VI y IV a.C., las representaciones anatómicas alcanzaron la perfección. Las figuras representaban el ideal de la belleza, la serenidad y la armonía. Entre los escultores sobresalieron Mirón, Fidias o Policleto. En el siglo IV a.C., el estilo clásico evolucionó hacia representaciones de mayor expresividad y movimiento. En esta época, el escultor más importante fue Praxíteles. En la época helenística, que abarcó de los siglos III al I a.C., las obras se hicieron más expresivas y realistas. Además, reflejaban movimiento y tensión. Las composiciones eran grupales y complejas. Respecto a la cerámica, los alfareros griegos diseñaron vasijas de formas muy variadas, cada una cumplía una función. Así, las ánforas servían para almacenar vino o aceite, las cráteras para mezclar agua y vino, o los alabastrones para guardar perfumes. Las vasijas se decoraban con motivos geométricos o vegetales y evolucionaron hasta la representación humana mediante figuras rojas, negras o amarillas, sobre fondos rojos o negros. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar un like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de las guerras del Peloponeso, así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y gracias por su atención.